El día de hoy la clase es el sumo sacerdote Eleazar. Eso está en el libro de Números 20-28. Vamos a leer todos, hermanos, las citas bíblicas. A ver, remanentes. Dice la palabra de nuestro Dios. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió ahí, en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Amén. Es la palabra de nuestro Dios. Vamos a continuar. El objetivo de nuestra clase el día de hoy es que Dios nos ha llamado como sacerdotes espirituales, que transmiten el pacto y levantan discípulos que continúen la misión de Dios. ¿Quiénes son los que van a continuar? Nosotros, ¿no? Ustedes, remanentes. Vamos a pasar a la introducción, ¿no? ¿Qué estamos viendo a través de la imagen? En el punto 1 vamos a ver, en el pueblo de Israel había una nueva generación. ¿A qué se refería esto? Moisés salió de Egipto trayendo a su pueblo, pero ya este pueblo ya había tenido lo que es su descendencia, ¿no? Es una nueva generación que están observando a través de la imagen, que iban en busca de agua. Pero esta nueva generación no había aprendido y vivía todas las veces reclamando a Dios. En ese tiempo no había agua. Y decía, mejor nos hubiéramos muerto como nuestros hermanos, porque no hay ni agua que tomar. Y es ahí, pues, donde Moisés y Aarón oran a Dios. Y Jehová Dios le dice, llévale a la peña. Habla con la peña y de ahí brotará agua. Y tomarán el pueblo y los animales que están con ellos. Entonces, pues es ahí donde Aarón y Moisés, ¿qué hicieron? Al llegar a la peña, ellos golpearon 2 veces la peña y brotó agua y se sació todo el pueblo, dice, y las bestias también. Pero ¿qué había pasado ahí? Ahí lo vamos a ver. No siguieron la palabra correctamente, sino que ellos estaban tan enojados que habían golpeado la peña y Dios les había hecho solamente hablar a la peña, ¿no? Entonces, debido a esto, Dios le dijo que tanto Moisés como Aarón no entrarían a Canaán, no llevarían a ese pueblo. Entonces Dios anuncia la muerte de Aarón por su incredulidad y Eleazar continúa el sacerdocio. Le dice que vayan al monte de Hor. ¿Qué hace Moisés? Le dice, toma a Aarón y Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor. ¿Qué iba a pasar en este monte? En este monte, tal como dice la palabra, iba a morir Aarón. Sus vestiduras de sacerdote iba a pasar a su hijo Eleazar, ¿no? Vamos a continuar. El día de hoy el desarrollo, tenemos 2 puntos importantes. En el punto 1, Eleazar entendió el plan de Dios. En el punto 2, debemos continuar con la misión de Dios. Vamos a continuar. En el punto 1, estamos viendo, dice, Eleazar entendió el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Qué había pasado? Que Aarón, su padre, no había seguido correctamente la palabra de Dios, ¿no? Por lo que ellos cayeron en enojo, incredulidad y golpearon la peña. Entonces no hicieron la palabra correcta tal cual Dios lo había dicho. Entonces dice, Dios nos muestra el verdadero problema. ¿Qué problema? Si no entiendo el plan de Dios, voy a fracasar. Si yo no sigo la palabra correctamente, si no hago caso a la palabra de nuestro Dios, todo me va a ir mal. Remanentes, nosotros, ustedes como hijos de Dios, tienen que seguir la palabra de Dios. No caer en enojo, no caer en incredulidad, ¿no? Como hijo de Dios, nuestra vida es guiada solamente por Dios. Entonces, en esta parte estamos viendo que Aarón cayó en enojo, al igual que Moisés. En nuestra vida diaria, así somos cada uno de nosotros. Pero no dejarnos guiar por eso, solamente concentrarnos en la palabra y cada vez que hay estas situaciones, ponernos a orar, ¿no? A orar y entregar todas nuestras cargas a nuestro Dios. Vamos a continuar. Dice que Aarón tuvo una muerte digna.
Cuando fueron llevados al monte de Or, ¿qué es una muerte digna? Él llegó a reconocer que había caído en enojo, que no había obedecido a la palabra correctamente. Es como dudar de Dios, pero él inmediatamente se arrepintió de corazón, pidió perdón a Dios. ¿Qué más hizo? Dice que transmitió el pacto a Eleazar, su hijo. Él ya había cumplido la labor que Dios lo había comisionado. Él cumplió el plan de Dios. Quiere decir que la obra que le fue encomendado ya había llegado a su fin. Es así, pues, que en el monte iba a transmitir esas vestiduras a su hijo. Era la continuación del sacerdocio, ¿no? Que iba a tener. Igual, nosotros, ¿qué estamos haciendo el día de hoy? Debemos obedecer la palabra de Dios. ¿Estamos siendo obedientes a la palabra de nuestro Dios? ¿Qué estamos haciendo como hijo de Dios? ¿Estamos escuchando la palabra? ¿Estamos orando con la palabra? ¿Estamos leyendo la Biblia, la palabra de nuestro Dios? ¿O estamos dedicando así como están los niños? Muchos dedican la mayor parte del día a dormir, a comer, a ver televisión, a jugar con los amigos, a hacer otras cosas, pero no le damos ese tiempo especial a nuestro Dios. Entonces, para que todo nos vaya a ir, para que nos vaya bien, tenemos que obedecer la palabra de nuestro Dios. Bien, remanentes. En el punto 2, debemos continuar con la misión de Dios. ¿Cuál es la misión que tiene Dios con cada uno de nosotros? Ahí estamos viendo en el monte de Or cómo Moisés está quitando la vestidura a Aarón. Ya había llegado el final, ya había llegado el tiempo donde iba a morir Aarón. Y entonces las vestiduras representaban la identidad del sacerdote que iba a ser transmitida a su hijo Eleazar. Es igual, nosotros a través de la sangre de Cristo tenemos esa identidad de ser hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque le hemos creído, ¿no? Y hemos recibido en nuestro corazón. Ya tenemos esa identidad en nosotros. Tenemos que, como hijo de Dios, grabar en nuestro corazón quién es el que debe, quién es el dueño y señor de nuestra vida. Tenemos a Cristo, que es nuestro verdadero profeta, nuestro verdadero sacerdote y nuestro verdadero rey. Soy un hijo de Dios porque Cristo vive en mí. Ya nosotros sabemos que Cristo, como el verdadero profeta, se hizo camino para llegar a Dios. Y como el verdadero sacerdote, ahí está en la cruz, derramó hasta su última gota de sangre para liberarnos del pecado, de la muerte. Y como el verdadero rey, ahí aplastó y deshizo toda obra del diablo. Eso debemos recordar día a día a través de su palabra, ¿no? ¿Qué estamos viendo acá? Cristo es nuestro verdadero sacerdote, nuestro sacerdote. Así como en ese tiempo el pueblo de Israel, por ejemplo, tenía su sacerdote que era Aarón, iba a ser transmitido a su hijo. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote era el mediador entre el pueblo y Dios. Entonces, el que se encargaba del holocausto, el que se encargaba de dar sanidad del pueblo, ¿no? De dar esa sanidad espiritual. Pero nosotros en estos tiempos no necesitamos de eso, porque tenemos nuestro verdadero sacerdote, que fue Cristo, quien murió en la cruz por nosotros y fue el único mediador que se hizo camino para llegar a Dios. Somos como sacerdote para transmitir su palabra. Él nos ha llamado, les ha llamado a cada uno de ustedes y nos ha dicho que somos sacerdotes espirituales, quienes llevaremos su palabra. Vamos a transmitir el evangelio, así como ese niño que está transmitiendo la palabra de Dios a una persona que está atada por el diablo. Vemos que las obras del diablo se desvanecen. ¿Por qué? Porque ese niño lo que tiene lo está dando. Es Cristo, el dueño y señor de su vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transmitir solamente Cristo, que es la única respuesta, ¿no?
Vemos acá en el siguiente punto que Moisés puso la vestidura a Eleazar. El poner la vestidura representaba que el pacto se estaba transmitiendo a la siguiente generación. Aarón era un sacerdote que transmitió el sacerdocio a su hijo Eleazar para que la palabra llegue de generación en generación. Es igual. Dios, como nos ha llamado como sacerdotes espirituales, ¿quiénes tienen que transmitir la palabra de nuestro Dios? Los padres. Los padres que tienen la palabra tienen que transmitir el evangelio, transmitir Cristo a sus hijos. Y ustedes, remanentes, cuando sean grandes, también transmitirán a su descendencia. No solamente los padres, sino también los maestros, los evangelistas, todos los que tenemos la palabra de Dios, vamos a transmitirlo a la siguiente generación, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Vamos a la conclusión. Dice, Dios garantiza y respalda su plan. Dios, desde un principio, Él nos dice que vamos a hacer luz. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a hacer luz a todas las naciones hasta lo último de la tierra. ¿Qué estamos viendo? Este niño que está oprimido por el diablo, está en tinieblas, pero inmediatamente al dar a Cristo, la oscuridad se desvanece. Vamos a llegar a dar la palabra hasta lo último de la tierra. ¿Qué vamos a dar? Vamos a dar esa verdadera sanidad. Así como el sacerdote se encargaba de hacer el holocausto, dar sanidad a su pueblo igual. Si oramos como esos niños que están ahí, oramos con todo el corazón, oramos con la palabra que Dios nos ha dado, vamos a poderle ser testigos. Vamos a confesar que Jesús es el Cristo. Así como están esos niños llevando a todo el mundo, van a llevar y van a solamente predicar que Cristo es el único camino para llegar a Dios. El único que solucionó el problema en la cruz del Calvario. Remanentes. Entonces, vamos a orar con todo ese corazón, agradeciendo a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, que podamos entender la palabra, la importancia de transmitir tu palabra y cumplir la misión que nos has dado, compartiendo a Cristo como la solución a todos los problemas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.